Este capítulo, en donde ya casi hemos entrado en la vida de José, nos muestra aquí abiertamente un punto negro, ¿verdad? Un capítulo de los que no quisiéramos leer en la Biblia, pero por algo Dios los puso aquí, para mostrarnos a nosotros que Dios siempre va a usar a sus siervos, aunque muchas veces nosotros no estemos brillando como deberíamos. El Nuevo Testamento dice que nosotros, para poder ser usados para el Señor, debemos ser un vaso limpio. Sin embargo, aquí Dios usó a un vaso sucio para cumplir su voluntad. Este hombre, Judá, es uno de los hijos de Jacob. Vemos que los primeros 4 hijos de Jacob cometieron pecado. Abiertamente. Judá llegó a ser el patriarca por medio del cual viene el Mesías a la tierra. No solo eso, sino que también los reyes de Israel vienen todos de los lomos de Judá. Esto me hace pensar a mí que si el Señor pudo usar a Judá, a pesar de este pecado, te puede usar a ti, mi hermano, y me puede usar a mí. A mí, bien digo. Así que nunca pienses, yo no sirvo para nada, porque tú vales. El Señor Jesucristo te salvó para poder usarte para su gloria y para su honra. En esta mañana le he llamado al mensaje cuando el creyente se aparta de los hermanos. Ese es el título que yo le he llamado desde el punto de vista que yo miré este pasaje. En primer lugar, cuando el creyente se aparta de los hermanos, busca amistades no creyentes. Observemos aquí, en este pasaje, en el versículo 1, capítulo 38 del Génesis. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. Deja a sus hermanos para ir tras un hombre que nada tenía que ver con Israel, un hombre que no tiene los mismos principios, que no tiene la misma fe, que no tiene la misma práctica, que no tiene el mismo Dios. Y así es el cristiano en el día de hoy. Por ABC se aparta de los otros creyentes y va en busca de aquello que a él le agradan, dejando fuera la voluntad de Dios. No cierren ahí en el Génesis, capítulo 38, y les invito a ir, por favor, a Mateo, capítulo 15. Evangelio según San Mateo y el capítulo 15, y veamos qué es lo que la Escritura, la palabra de Dios, aquí nos dice. Mateo, capítulo 15, versículo 8. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Así yo puedo ver en este momento a Judá, como muchos creyentes que comienzan a dejar el servicio del Señor, que dejan de congregarse para ir en busca de los amigos en lugar de los creyentes e hijos de Dios. ¿Por qué? Porque busca amigos que estén de acuerdo a lo que él piensa, de acuerdo a lo que él cree. Amigos que nunca le van a rebatir nada, que siempre le van a consentir todo lo que él desea o anhela. Miren la Escritura, volviendo al libro de Génesis, capítulo 38, por favor, en sus Biblias. Génesis, capítulo 38. Nuevamente el versículo 1. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira.
Aquí el hombre, este amigo de Judá, aparece en la escena. Cuando Judá ya sale donde están sus hermanos, buscando otro lugar, ¿verdad? Y mire, por favor, en sus Biblias, en el versículo 12, lo que dice: pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Va a decir que quedó Judá viudo. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat. Él, ¿y qué dice? Y su amigo Hira, el adulamita. Al principio lo presenta en el versículo 1 como un hombre, el adulamita, un varón común y corriente. Pero ahora han pasado los años y lo menciona como amigo. Miren lo que dice la Escritura en el versículo 20. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita, dejando abiertamente la amistad de sus hermanos para tener más amistad con un hombre que no cree lo mismo que debe de creer un verdadero hijo de Dios. Y así hay muchos hoy en día. Hay muchos creyentes que tienen amigos fuera de la iglesia y no en la iglesia misma, que son capaces de dar aún sus vidas por otras personas que no son creyentes. Para Judá, este adulamita era lo máximo, su amigo, que lo fue llevando a malos pasos. Si ustedes ven en el capítulo, consintió, después de estar viudo, de meterse, que Judá se metiera con una prostituta, con una ramera. Pero el amigo no le dijo nada. El amigo primero lo indujo a que se casara con una mujer no hebrea. El amigo no le dijo nada. Judá violó los pensamientos, las leyes que Dios dijo, y el amigo no le dijo nada. ¿Ese es un verdadero amigo que te saca de la voluntad de Dios? ¿Dónde están tus amigos? No lo digas públicamente. ¿Dónde están tus amigos? Tu verdadero amigo está aquí en la iglesia o en otra iglesia o no se congrega, no es un hijo o una hija de Dios. ¿Dónde están tus amigos? Cuando el creyente se aparta de los hermanos, busca amistades no cristianas. Busca amistades no cristianas. Busca un cónyuge no creyente. Aquí en este pasaje que estamos estudiando, en este capítulo, dice en el versículo 2, y vio allí Judá a la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Interesante. Aquí no dice que se casó. Bíblicamente, abiertamente, en todo el Antiguo Testamento, cuando un hombre se llega a una mujer, está casado. En el Antiguo Testamento, por tener relaciones íntimas, la persona ya está casada, ya está unida. Se busca una mujer cananea, no una de las hebreas. Buscó una cananea. ¿Cuántos hombres, mujeres creyentes se han casado? Siendo ya creyentes, se han casado con hombre o mujer que no es creyente. Comienzan a tener noviazgo con uno que no es creyente y dicen, no, mientras entre pololeo y pololeo la voy a ganar para Cristo. Generalmente el que piensa así pierde, porque lo sacan de la casa del Señor. Así que no quiso obedecer a Dios este hombre, ¿verdad? Y busca una mujer, dice la Biblia, cananea, en contra de la voluntad de Dios, siguiendo el mal ejemplo de Esaú. Miren su Biblia en el libro de Génesis capítulo 28. Génesis capítulo 28. Observemos aquí. En Génesis capítulo 28, en el versículo 6. Génesis 28, 6. Y vio Esaú como Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram
para tomar para sí mujer de allí. Y que cuando le bendijo, le había mandado diciendo: no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Observen lo que dice el padre: no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram. Qué interesante. Aquí un hombre que obedece a su padre. Versículo 8. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre, y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Maalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Naibot, además de sus otras mujeres. Así que aquí este hombre Esaú hace todo lo opuesto a lo que el padre le había enviado. Muchas veces han habido madres que le han dicho a los hijos, estoy hablando en genérico, no solamente creyente: no te cases con esa mujer, no te cases con esa muchacha. Y luego, al poco tiempo, esos hijos están separados. ¿Por qué? Por no escuchar al papá, por no escuchar a la mamá, ¿verdad? Así que vemos aquí un hombre fuera de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no se obedece a los principios divinos. En todo el Antiguo Testamento, la Biblia enseñaba que un hombre hebreo y una mujer hebrea debía de casarse con hebreos, hebreos con hebreos. Siempre Dios miró a la nación de Israel como una raza. Solo hebreos con hebreos debían de casarse. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento, ya a la iglesia no se le mira como raza. La iglesia puede tener casamientos mixtos. Vale decir, un blanco con un negro con un chino, y no importa la nacionalidad en el Nuevo Testamento. Pero sí hay un requisito que debe de cumplir el creyente, y eso es lo que el apóstol Pablo escribe en segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, y en el capítulo 6. Observemos. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el versículo 6. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe lo siguiente aquí en el versículo 14. No os unáis en yugo, observen, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Aquí la Escritura, la palabra de Dios enseña que en la iglesia el creyente debe de casarse con creyentes. No importa el color de la piel, no importe el idioma, no importa la nacionalidad, pero sí lo que debe de importar es que ambos deben de ser creyentes. Ambos han de ser hijos de Dios para poder unirse en un matrimonio. ¿Qué pasa con este hombre? Este hombre llamado Judá, al juntarse con ese amigo dulamita, ve una mujer no hebrea y se casa con ella. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Vamos al capítulo 38, por favor, del Génesis. Génesis capítulo 38. Y veamos, cuando el creyente se aparta de los hermanos, busca cónyuge no creyente. Capítulo 38 del Génesis. Observemos, por favor. Versículo 6. Después Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Y el primogénito de Judá, que dice la Escritura, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Imagínense lo que dice la Escritura en la palabra de Dios. ¿Cómo habrá sido de malo aquel hijo que Jehová Dios mismo le quita la vida? La pregunta que viene a nuestra mente, ¿por qué?
¿Por qué habrá sido malo aquel muchacho? ¿Habrá sido culpa de él? Los hijos son el reflejo de los padres. Este hombre fue el culpable de haber tomado a una mujer no creyente que no fue capaz de enseñarle los principios bíblicos, al igual que la madre y la abuelita a Timoteo. Este chico nunca escuchó una oración. Este chico nunca pudo oír un pasaje de la Biblia. Nunca se congregó. Porque su madre lo llevó tras otros dioses. Y el padre, indiferente a los principios divinos, permitió que ella llevara los pantalones. Consecuencia: muere. Y la Biblia lo describe como un hombre malo, como un hijo malo. Observen la escritura. Versículo 7. Y el primogénito de Judá fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida de lo malo que fue. Versículo 8. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Algo cultural de la época. Versículo 9. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó a los ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. ¡Qué tremendo! 2 hijos muertos antes de tiempo. Ahora bien, el primero lo describe como malo, un hombre malo. Al segundo hijo le dice: oye, duerme con la esposa de tu hermano para que se levante el problema para tu hermano. Y él tuvo relaciones con ella. Pero antes de llegar el momento de eyaculación, él se retiró para no darle hijos al hermano como era la costumbre. Dios, sabiendo la situación, también le quita la vida. Porque era algo cultural, algo que en la Escritura, la palabra de Dios, hermanos, en el futuro se iba a incluir dentro de la ley. De hecho, cuando los hombres vienen a Jesús a tentarle, que no creían en la resurrección de los muertos, le traen a colación al Señor Jesucristo, este capítulo 38, los ejemplos de los hijos de Judá. Y le dicen a Jesús: Señor, en el cielo hubo un hombre que se casó, murió, no dejó hijos. Se casó su hermano con la mujer y así tuvo 7 hijos, los 7 se casaron con ella. En el cielo, pues, cuando estemos en el cielo, según tú, ¿qué vamos a resultar? ¿De cuál de los 7 ella será esposa? Y Jesús le responde: hoy en el cielo no habrá casamiento. No habrá casamiento. Los judíos trajeron esta historia a la mente de Jesús. En el libro de Deuteronomio, por favor, capítulo 25. Deuteronomio, capítulo 25. Observemos qué decía la ley en el futuro. En el futuro estoy hablando para Judá. Deuteronomio, capítulo 25. ¿Qué dice la Escritura aquí? En el versículo 5. Dice: cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con otro extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por mujer y hará con ella parentesco. Eso lo decía la ley. Y este segundo hijo no quiso que la mujer diera luz hijos. Y Dios también lo mata. También lo mató. Hermanos, muchas veces el creyente que no vive principios bíblicos,
que no le está enseñando a sus hijos principios bíblicos, va a tener dificultad abiertamente con sus hijos. Sus hijos van a crecer sin ningún temor de Dios en sus vidas. ¿Qué es lo que le estamos enseñando a nuestros hijos? Ayer leía, mientras que me atendían ahí en la peluquería, una revista de un locutor de televisión, y contaba su vida y me llamó la atención. Había sido criado en un colegio evangélico en Temuco. Y cuando la entrevista dice, no, yo no creo en Dios. Yo no creo en Dios. Qué interesante. Tiene hijos malos, ¿verdad? Hijos que mueren antes de tiempo. No quiso engendrar hijos. ¿Cuántos creyentes hay que tienen la responsabilidad, que tenemos la responsabilidad, el deber de ir y predicar el Evangelio y no estamos dando hijos espirituales al Señor? No estamos guiando personas a Cristo. No estamos evangelizando. Dios creó desde el principio al hombre para que dé a luz, tenga hijos, engendre hijos. Nosotros como creyentes tenemos la responsabilidad de ganar almas, ¿verdad? Pero no lo estamos haciendo. No estamos obedeciendo a Dios. Y aquí encontramos abiertamente que estos hijos no estaban obedeciendo a su padre. Cuando Dios le dijo a Orán, toma la mujer de tu hermano y levanta prole, no lo hizo. Desobedeció a su padre. Mire, volvamos otra vez al capítulo 38, versículo 9 en sus Biblias. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano, como Dios le había ordenado a través de su padre. Su padre le dijo, tiene que tener hijos. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a la responsabilidad del hijo hacia el padre? Efesios capítulo 6, por favor. Efesios capítulo 6. Dice Efesios capítulo 6, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Efesios capítulo 6, versículo 3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vemos aquí, hermano, de los 3 hijos que tuvo Judá, los 2 primeros mueren antes de tiempo. El primero porque era malo. El segundo porque no quiso dar descendencia en nombre de su hermano. 2 hijos. Simplemente por no honrar y obedecer a su padre. El hijo debe de honrar y obedecer al padre. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Dice la Biblia en Colosenses capítulo 3, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Colosenses capítulo 3, versículo 20. Pero estos hijos no quisieron obedecer al Padre, no quisieron agradar al Padre en todo. Cada hijo tiene la responsabilidad de agradar a Dios en todo. No en parte, sino en todo. El hijo tiene la responsabilidad de obedecer al Padre. El Padre, por otro lado, que estamos viendo aquí, Judá, fue un hombre que no cumplió su palabra. Tal vez por eso los hijos no le creían. Capítulo 38 del libro de Génesis, en otro pasaje. Génesis 38, por favor, en sus Biblias. Versículo 11. Y Judá dijo a Tamar su nuera, quédate viuda en casa de tu padre,
hasta que crezca Sela mi hijo, porque dijo, no sea que muera él tan bien como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. La mujer estaba viuda. Le correspondía ahora unirse al último hijo, al tercero, pero era muy niño todavía. Y el padre le dijo, vete a tu casa, a la casa de tu padre, y esperemos que crezca mi tercer hijo. Cuando crezca mi hijo, te vas a casar con él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Sela, el último hijo, era el esposo legal de Tamar. Era la cultura, ella lo sabía, le dijo, mi hijo está chico, vete y espéralo. Y ella se guardó y ella esperó hasta que el hijo creciera. Cuando llegó el momento de que el hijo había crecido y casarse con su hijo, con el tercer hijo, el padre se olvidó. El padre no cumplió su palabra. No cumplió a lo que había dicho. Nosotros, hermanos, tenemos que aprender a obedecer. Tanto él se había metido con la gente del mundo que violó los principios bíblicos. Ya se había apartado de sus hermanos, ya se había casado con una mujer que no es hebrea, sus hijos por consiguiente, y no quieren obedecer al principio divino. Este hombre se echó al bolsillo todos los principios que Dios había dicho en cuanto al matrimonio. Veamos un ejemplo en el libro de Génesis capítulo 24. Génesis 24. Aquí Abraham, vemos el capítulo 24 del Génesis y en el versículo 3. Génesis capítulo 24, versículo 3. Y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de ¿quiénes? De los cananeos, entre los cuales yo habito. Aquí Abraham envía a su siervo a buscar una mujer para su hijo, pero le dijo, yo no quiero que me traigas una mujer de los cananeos. Isaac, otro ejemplo, Génesis capítulo 28, por favor. Génesis capítulo 28, versículo 1. Génesis 28, 1. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo. Y le mandó diciendo, no tomen mujer de las hijas de Canaán. Y este hombre, Judá, según el capítulo 38 que estamos estudiando, fue y tomó una mujer que no corresponde, que Dios había dicho que no debería, no obedeciendo los principios, la costumbre, la cultura de sus antepasados. Y él comienza a vivir la vida conforme a lo que él cree, a lo que él piensa. Y vemos, hermano, cómo día tras día la vida de él y el testimonio de él y su familia va decayendo más y más y más y más y más. Qué tremendo. Nosotros como creyentes, especialmente, bueno, no tan solo los hombres, porque antiguamente había que decir que solo los hombres, pero cada creyente, hombre o mujer, soltero o casado, ha de poner guarda a sus ojos. Hablaba el otro día con un amigo creyente que estaba pisando para hacer 50 y yo le dije, bueno, ¿y por qué sigue construyendo? Va a construir la casa y hacer un segundo piso, ¿y para qué? Le dije yo, si no tiene una pierna. Y él me dijo, no, a esta altura ya no me caso. No, ¿qué va a pasar conmigo? Yo le dije, oye, olvídate. El hombre, mientras más viejo, es más picarón, es más carnal, es más cochino. ¿Verdad, viejitos? Tenemos que cuidarnos. Observen lo que dijo Job. Veamos Job, por favor, en la Biblia.
capítulo 31. Si tienen su Biblia, marquen este versículo, subrayenlo, apréndanlo de memoria. Job capítulo 31, por favor, en su Biblia. Así que lo que vale es el testimonio del hombre. Capítulo 31 de Job, versículo 1. Hice pacto con mis ojos. Subrayen el versículo. Hice pacto con mis ojos. Pregunta, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo yo había de mirar a una virgen? ¿Cómo el creyente va a pecar? Claro que sí. El creyente peca. Porque el creyente muchas veces se deja llevar por su propia concupiscencia, que lo lleva a pecar, como a este hombre, llamado Judá, ¿verdad? Cuando el creyente se aparta de los hermanos, busca el placer sexual. Aquí en este caso, capítulo 38 de Génesis, este hombre Judá había quedado viudo. Pasaron muchos días, cuando le dice la Biblia pasaron muchos días, es que pasaron muchos años. Pasó mucho tiempo. Y va al campo a trasquilar. Cada vez que la Biblia dice que suben al campo a trasquilar, pasan mucho tiempo, a veces 1 o más meses trasquilando las ovejas, hasta bajar con la gran cantidad de lana, ¿verdad? Vamos por favor al libro de Génesis, nuestro pasaje, capítulo 38, Génesis 38, y observemos por favor aquí en la Biblia. En el versículo 13 dice: y fue dado aviso a Tamar diciendo: he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces, estamos hablando de ella ahora, se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Naim junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá, observen, y la tuvo por, ¿qué dice? Por ramera. ¿Por qué? Porque siempre la ramera, la prostituta, sabe cómo vestirse y llamar la atención del hombre. Y le pone las puertas allí, visibles, porque ella había cubierto su rostro y se apartó del camino hacia ella, ¿verdad? Judá. Y le dijo: déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo: ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió: yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo: dame una prenda hasta que lo envíes. Era cananea, pero no tonta, ¿verdad? Era carnal, pero no tonta, inteligente. Un cabrito, me lo como y se olvida. Pero este viejo yo tengo que acusarlo, ¿verdad? Este hebreo es cristiano, tengo que removerle el piso. Versículo 18, entonces Judá dijo: ¿qué prenda te daré? Como hombre, que a veces el hombre no, astuto por unas cosas y haciéndose el lindo para otras. ¿Qué prenda te daré? Ella, ni tonta ni perezosa, le respondió: tu sello, tu cordón y tu báculo. 3 cosas le pide ella, no le pide una. Tu sello, tu cordón y tu báculo. Le dice ella. Y él se lo dio. Y se llegó a ella y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue y se quitó el velo sobre sí y se vistió las ropas de viudez. Y aquí no ha pasado nada. Tal y cual como Proverbio describe a una prostituta. Tal y cual. Lo hizo ella. Pues cananea. En Israel no habían prostitutas. Dios dice que no debía de haber, así que no habían. Y él cayó redondito, ¿verdad? En las manos de ella, ¿verdad? ¿Qué hizo él? Versículo 24. Sucedió que al cabo de unos 3 meses
fue dado aviso a Judá diciendo: Tamar, tu nuera, ¿qué dice? Ha fornicado. Y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, 2 puntos. Él era autoridad, era el suegro, era un patriarca, ¿verdad? 2 puntos. Sacadla de la ciudad y quemadla. ¿Cuántas veces el hombre es así? Ha pecado, se lava la cara, se lava los labios y aquí no ha hecho nada. Exactamente como dice el proverbio. Se lava las manos. No, yo no fui mi teniente, yo no estaba. ¿Verdad? Qué tremendo, hermano, qué tremendo. Él está dispuesto a tener relaciones con una ramera, con una prostituta. ¿Qué salió a hacer de la casa? Subir a trasquilar las ovejas. Y en el camino, él ve la oportunidad para echar una canita al aire. Ahora, el amigo, ¿qué hace? Tumba. Oye, no, muy viejo. Mira, es joven. Tú ya estás viejo. ¿Cómo se te ocurre? No le dijo nada. Absolutamente nada. Según la Biblia, una ramera, y según como vemos en este pasaje, una ramera es una mujer que tiene relaciones íntimas con un hombre que no es su marido. Ahí lo vemos. Ella se vistió como ramera, él va para tener relaciones con ella. ¿Qué quieres que te dé para que tú te acuestes conmigo? Y él le ofrece un cabrito, porque es pastor de ovejas, pues. Un cabrito. Pero ella le dijo, no, pues de que me mandes el cabrito, no, yo quiero algo ya aquí, contacto sonante, bien. ¿Y qué te daré? Tu sello, tu cordón y tu báculo. 3 cosas le pide ella. Ojo, más el cabrito si es que llega. Qué tremendo, hermano. Toda relación sexual fuera del matrimonio es pecado. ¿Qué dice el apóstol Pablo en cuanto a tener una relación sexual con una ramera? Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6. Primera carta de Pablo a los Corintios y el capítulo 6. Observen lo que dice aquí la Escritura. Primera Corintios, capítulo 6, versículo 16. Pablo dice, voy a leer por contexto, mejor voy a leer del versículo 13. Las viandas para el vientre para las viandas, pero tanto al uno como al otro destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. 1 Corintios capítulo 6, versículo 14. Y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Pregunta. ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? Pablo mismo responde, de ningún modo. Versículo 16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es, ¿qué dice? Un cuerpo con ella. Porque dice, los dos serán una sola carne. La única manera de ser una sola carne es a través de la relación íntima, no hay otra. El tener un papel escrito en un registro civil no dice nada. El estar casado por registro civil, una pareja, mientras no haya relación íntima entre ambos, no hay casamiento. Desde el punto de vista divino. Por eso que el hombre se echa la Biblia al bolsillo. Él estuvo dispuesto a meterse con una ramera. Es más, y él juzga a la mujer duramente como ramera.
sacarla y quemarla, que no quede nada. Dice a toda la gente, perdiendo su testimonio. Pero esta mujer le fue astuta. Le dice, ¿qué me darás? Y ella consigue de él el sello, el cordón y el báculo. Él pierde completamente su testimonio y pierde su identificación, lo que a él como hombre le identificaba. Versículo 18. Capítulo 38, por favor, del Génesis. Versículo 18. Entonces Judá, ¿qué prenda te daré? Le dice. Ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se lo dio y se llegó a ella y ella concibió de él. El sello, hermano, el sello era como una medalla que le identificaba a él, con su escrito, con su nombre, como el sello que llevaba el rey en el anillo en su mano. Cuando sellaba una carta, le ponían lacre, le ponían su sello. Solamente el rey tenía ese dibujo y le identificaba. Como un timbre, para que puedan entender. Aquí. Como los nombres que llevan los soldados. Con la cadenita y el nombre, el rango y toda la cuestión, el root y toda la cosa. Entonces eso lo llevaba colgando, tenía un hoyito y el cordón pasaba por el hoyito, así que era como un collar. Y el báculo era un madero que llevaban tallado. Todos son en el pasado, con dibujo, tallado, labrado, y que llevaba su nombre allí, marcando. ¿Quién entrega eso? Cuando se hacía comercio, intercambios legales, se mostraba aquel sello. El sello se llevaba en el cuello como una medalla por el cual pasaba el cordón y se utilizaba cuando había cambio de título comercial para legalizar los documentos y como una identificación personal. Y él se despoja de todo y lo entrega con facilidad por acostarse tan solamente una vez con una prostituta, una ramera. Cantares, capítulo 8, por favor, en sus Biblias. Veamos lo que dice el libro de Cantares, el capítulo 8. Salmo, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Dice aquí en el libro de Cantares y el capítulo 8 que había dicho, y en el versículo 6, 8:6. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el sepulcro los celos. Sus brasas de fuego fuerte llama. Pero la primera parte que llama su atención, ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo. Esa marca que estaba en el sello le identificaba a él completamente y él con facilidad se despoja. Va a decir, deja todas sus joyas, su identificación de nobleza como prenda por un cabrito. ¿Y a ella le interesó el cabrito? No, ¿qué me importa el cabrito? Ella fue, se sacó la ropa. Nunca había costumbre de que hubieran en ese lugar prostitutas. Volvió y aquí no ha pasado nada. Y cuando él envía al cabrito, bueno, fue un hombre de palabra por lo menos, no encuentra ninguna. Le pregunta a los hombres, no está por ningún lado. ¿Verdad? Y para concluir, cuando el creyente se separa de los hermanos, busca culpabilidad. Versículo 24, capítulo 38 del Génesis. Versículo 24. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo: Tamar, tu nuera, ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo: sacadla y sea quemada.
El hombre siempre trata de justificarse a sí mismo, ¿verdad? Cuando Adán y Eva pecan, Dios desciende del cielo al huerto para hablar como era costumbre con ellos y le pregunta, Adán, ¿dónde estás tú? Nada. Adán, ¿dónde está? Mire, Dios sabía dónde estaba, porque Dios es Dios. Pero quería que el hombre se presentara delante de él y le dijera, aquí estoy, Señor. ¿Qué quieres? Heme aquí. ¿Qué hiciste? Le dice Dios. Comiste del fruto que te dije no comieras. ¿Y saben lo que le dijo Adán? Sí, Señor, perdóname. Comí, te desobedecí. Y agachó la cabeza. ¿Le dijo así? Le dijo, la mujer que tú creaste, que me trajiste, ella me tentó. Recuerda, antes que ella viviera, yo pequé. Él le echa la culpa a ella. Ella le echa la culpa a la serpiente. Y así hasta el día de hoy. El hombre no quiere reconocer. Inmediatamente él jamás pensó en la astucia del diablo. Así es el diablo, como león rugiente buscando a quien devorar. Él en un momento de somnolencia, medio dormido, vio a la mujer tal vez con una figura de joven y la atrajo, la sedujo. Y su concupiscencia lo hizo ir y entrar y acostarse con ella. Y después está listo para tomar las piedras y apedrearle, como todos los judíos que trajeron a Jesús, a aquella mujer, para tentarle. A lo mejor hasta le pagaron a esa mujer en el tiempo de Cristo. Señor, encontramos a esta mujer en el acto mismo de adulterio. ¿Acaso no dice la ley de Moisés que a las tales hay que apedrearla? Jesús le dijo, sí, hay que apedrearla. Vayan a buscar piedras. Todos venían con piedras en sus mochilas, ¿verdad? El que de vosotros esté sin pecado, lanza la primera piedra. Todos comenzaron a pensar, oh, yo he hecho esto, y todos calladitos comenzaron a salir, desde el mayor hasta el menor. Y en cosas de segundos, hermano, quedó Jesús solo escribiendo ahí en la tierra, ninguna sombra. Alza sus ojos y mira a la mujer y le dice, mujer, ninguno te condenó. No, Señor, ninguno. Vete y no peques más, ni yo te condeno. Pero el hombre siempre está dispuesto a culpar a otros, a culpar a otros. Tengo una pregunta. ¿Quién es más culpable? ¿El que peca por recibir dinero? ¿O el que paga para pecar? La táctica de Tamar fue nunca recibir dinero. A ella no le interesó el dinero, sino que era hacer despertar a su suegro, que el hijo ya estaba con pelo y bigote y no se lo traía para casarse, y ella, espérale. Y él, naca la piricuaca. Entonces se viste como una prostituta. Ella conoce a los hombres, ya había estado con 2 hijos de él, ya sabía cómo es el hombre, sabe cómo llegar al hombre. Se viste como prostituta y lo engaña. Y mire, no pasó ningún otro hombre antes, qué interesante, pasa este. Y cayó redondito. Y ella le dice, prenda, yo no quiero ningún caballo, ni un burro, ni ninguna otra cosa, ni un auto. Lo que le interesaba a ella era la identificación del suegro para poder después acusarlo. Quitarle la fe, lo que lo identifica, lo más importante. Robar lo principal. Y el que dice, hay que sacarla, ese hereje, y quemarla. ¿Sabe qué estaba haciendo? Lo mismo que hizo David. Porque este hombre pecó igual que David, con sus ojos. Siempre el hombre peca con los ojos primero, ¿verdad? Pero sin embargo, ¿qué dice la Escritura? En el libro de Mateo capítulo 7, por favor, observemos Mateo capítulo 7. Aquí la Escritura, la palabra de Dios hablando, el Señor en Mateo capítulo 7,
Y en el versículo 1 nos dice lo siguiente, Mateo capítulo 7, versículo 1, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Versículo 4. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga que está en tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Aquí abiertamente el Señor nos aconseja. El apóstol Pablo también nos aconseja en Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2 en sus Biblias, por favor. Versículo 1. Por lo cual eres inexcusable hombre, quien quiere que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Romanos 2:1. Por eso debemos de aprender a confesar nuestro pecado. La Biblia dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Muchas veces somos rápidos para condenar a otros. La justificación solamente la encontramos en una persona y esa persona se llama Jesucristo. Romanos capítulo 5, por favor, en su Biblia. Romanos capítulo 5 y en el versículo 1. Dice la Biblia en Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo es el único que nos puede justificar, hermano. No importa el pecado que tengamos. Este hombre nos da un ejemplo a nosotros llamado Judá. Pero sin embargo el Señor le perdonó y el Señor lo usó y por medio de él vinieron todos los reyes de Israel y por medio de él también por su descendencia vino el Señor Jesucristo y para la gloria de Dios tú y yo estamos aquí esta mañana gozando la salvación y la justificación que Cristo Jesús nos da a cada uno de nosotros. Pero no por eso vas a salir tú esta mañana diciendo, chupaya, el pastor está predicando esto, así que yo puedo pecar y pecar y pecar y Dios me va a usar. No, Señor. Porque la Escritura, la palabra de Dios dice que nosotros como creyentes tenemos que ser un vaso limpio para Dios. Si tienen su Biblia, por favor, en el libro de Timoteo. Porque capacito que alguien me malinterprete. Timoteo, por favor, en sus Biblias. Estoy buscando aquí ese pasaje. Sí, en Timoteo. Dice la Escritura. En segunda de Timoteo capítulo 2. Veamos lo que dice aquí. Dice el versículo 20, Timoteo 2:20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro o de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Con los de corazón limpio invocan al Señor. Así que como creyentes debemos de apartarnos de estas cosas y ser un instrumento útil, limpio para el Señor, si Dios quiere que te use para su gloria. Oremos, por favor. Gracias, Padre.